Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste y con tu preciosa sangre has limpiado nuestros pecados eternamente para que no seamos juzgados. Tú salvaste nuestra alma y nos tomaste como hijos tuyos. Y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de tus cielos. Toda esa gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti reunidos para alabar tu gran amor y aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer en esta santa multitud. En esta hora sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que está mirando a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, y con tu santa mano, Señor, te pedimos de que sustentes a cada una de las almas y que estén sujetas a ti. Y también, Señor, que ninguno caiga de tu gracia. Te pedimos, Señor, de que sea así. El tiempo que tú nos has dado y nos has permitido a nosotros ya queda poco para terminar este año. Señor, te pedimos de que el año siguiente podamos, pues, Señor, te agradecemos por en este año viejo, que tú nos has cuidado, nos has dado tu palabra, nos has alimentado, Señor, te lo agradecemos todo. Todas las incredulidades, todas las desobediencias, todas las desconfianzas que hemos tenido contigo, Señor, te pedimos de que nos las perdones y que con tu palabra nos renueves y que sustentes y que sujetes nuestra mente y nuestro corazón, y que el resto de nuestras vidas podamos vivir por tu voluntad. Señor, nosotros que no, dentro de poco vamos a estar delante de ti, Señor, que no mostremos y no hagamos cosas vergonzosas. Señor, te pedimos de que nos ayudes. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la palabra de hoy, Señor, te pedimos de que estés con ellos, y los hermanos y hermanas que estén en medio de enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible, y los hermanos que están siendo examinados, los hermanos que están de débil de corazón, Señor, te pedimos de que ninguno caiga y que les dé sus respectivas gracias. Todas las iglesias que están repartidas en este país, todas las iglesias que están repartidas por todo este mundo, Señor, sabemos que tú obras en cada una de ellas, y esta gran misión que tú nos encargaste para predicar el Evangelio en todos los confines de la tierra, Señor. Todos los hermanos y hermanas que están llevando a cabo esa misión, llevando a cabo su vida cristiana en situaciones difíciles también, Señor, te pedimos de que sostengas su alma y que renueves cada vez más su espíritu con tu santo poder. Señor, tú nos enseñas la palabra que necesitamos en cada día, por lo que, Señor, la palabra que hoy nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos hagas comprender y que no seamos olvidadores de la palabra, sino hacedores también, y que podamos llevar a cabo tu voluntad y que podamos devolver toda esa gloria que tú nos diste, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Santiago, Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, del versículo 13 hasta el 17. Santiago capítulo 4, del versículo 13 al 17. Vamos, ahora, los que decís, hoy y mañana
iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí. Ya quedan muy pocos días para que acabe este año. El tiempo que Dios nos ha permitido a nosotros pasa demasiado rápido, ¿verdad? Después de pasar el invierno llega la primavera y después de pasar las 4 estaciones ya realmente ha pasado un año, entonces otro año y poco después nuestra vida en esta tierra habrá terminado y acabaremos en el cielo nuevo eterno y la tierra nueva, ¿no? El día de que el Señor va a venir está cada vez mucho más cerca y el tiempo que podemos vivir en la tierra es mucho más corto. Y el tiempo que podemos vivir ya ahora para el Señor también es más corto. Por eso, mientras miramos hacia atrás en el año y hay que reflexionamos sobre cómo vamos a reflexionar sobre cómo vamos a vivir este nuevo año. Entonces aquí el título de hoy es el plan de las personas y la voluntad de Dios, como título, ¿no? Cada año nuevo tenemos que decidirnos para vivir más por el Señor, hacer propósitos, tenemos planes, pero después de un año no podemos dejar de reflexionar sobre cuánto nos hemos comprometido y hemos llevado a cabo esos planes, ¿no? Alguien dijo 3 días. Entonces, son 3 días. Entonces, ¿por qué no piensa en eso cada tres días, ¿no? Si no es, si no es la voluntad de Dios que hayas decidido hacerlo otra vez, una vez, debes tratar de llevarlo a cabo continuamente hasta el día del Señor, ¿no? Si vemos en Efesios 5, del 15 al 17, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, esta palabra, ¿no? Discernir cuál es la voluntad de Dios y cómo vivir, esa persona es la más sabia. Y la persona que no sabe hacerlo es una persona necia, como dice aquí, como hemos visto, ¿no? Porque los días son malos. Se refiere a que a los días que el Señor ha todos los tiempos que pasan sin nada, independientemente de Dios, es malo. También decimos que es una riqueza injusta porque enseña cosas que no se pueden usar según la voluntad de Dios. Todo lo que no está relacionado con la voluntad de Dios y su gloria es malo a los ojos de Dios, es lo que quiere decir. Aprovechando bien el tiempo. Porque el tiempo que se nos ha permitido a nosotros, aprovechando, es que lo aprovechamos lo más preciado posible, ¿no? Porque el tiempo es dinero, es oro. Pero más que eso, el tiempo mismo es la vida, ¿no? El paso del tiempo en sí es como decir que nuestras vidas se acortan rápidamente. Es lo mismo. En ese momento
nosotros nos dimos cuenta de la gracia de Dios y recibimos la salvación, y ahora mismo tenemos esta oportunidad para pagar esa gracia de Dios que nos ha dado a nosotros. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que entender cuál es la voluntad del Señor y vivir según la voluntad de Dios. Ahora la palabra que hemos leído en Santiago capítulo 4, cuando se escribe esta Biblia en el siglo I después de Cristo, cuando se dice que todos los caminos conducen a Roma, teniendo a Roma en el centro, se abrieron los caminos, ¿no? Hacia Europa, norte de África, muchas ciudades nuevas. Se fue a comerciar, a obtener ingresos a medida de muchos comerciantes, iban y venían. Hacían todas estas cosas, seguramente, pero las personas salvas, que es la palabra que señala el corazón y reprocha lo que está mal a los ojos de Dios, porque hay personas que han recibido la salvación, pero están tratando de enriquecerse al ser atrapados por los deseos mundanos en lugar de por la voluntad de Dios. Y todo lo que está mal delante de los ojos de Dios, pues lo quiere hacer. Entonces es una palabra que el Señor está reprendiendo a este tipo de personas, ¿verdad? Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. En inglés sería listen carefully. Es decir, sino que escuchar cuidadosamente. Inquirid en el libro de Jehová. También. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Ha hecho un plan de ya de un año ahí. Un plan de 10 años también. Se puede hacer así. Cuando llegamos al año nuevo, hacemos planes para el año nuevo también. Pero, cuando no sabéis lo que será mañana, un año, 10 años, sino que siempre estás planeando y estás tratando de llevar a cabo y esforzándote para llevar a cabo ese plan, pero cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida carnal es como neblina. Job dijo que su vida era como una sombra, ¿no? Las sombras aparecen y desaparecen por un tiempo, ¿verdad? Es que Job dijo que su vida es como una sombra, ¿no? Si vemos en Proverbio 27:1, como ustedes saben, no te jactes del día de mañana. Hay muchas personas que dicen, yo puedo vivir así ahora, pero voy a hacer lo mejor que pueda para llevar a cabo todos mis planes, ¿no? Pero no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Como dice la palabra, ¿verdad? No durante un día, sino con un propio segundo, ¿verdad? Yo después de terminar el retiro de verano me hice daño, ¿verdad? Me lesioné. No, todavía no puedo recordar por qué, pero perdí la mente en poco tiempo. Si yo no me hubiera despertado, estaría enfrente ya del Señor, ¿no? Es en un instante, con un abrir, es un instante, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. No sabes lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa entonces? Los cristianos no deben de hacer ningún plan,
No tienen que buscar algún beneficio, no tienen que hacer negocios. No se refiere así a esto, ¿eh? ¿Vale? Las personas mientras viven aquí en este mundo, no está mal tener que trabajar duro y obtener material mientras una persona vive en el mundo, ganar dinero y tener sus propias posesiones. No es algo malo, ¿no? Los cristianos también es algo natural, pero el problema es que todos, nosotros como cristianos, es un medio de vivir, pero todas esas cosas no se puede convertir en nuestro propósito. El propósito de la vida cristiana es algo claro: hacer la voluntad de Dios y cumplir la obra de Dios. Eso es lo que vamos a escuchar hasta lastimarnos los oídos. Sin embargo, algunos cristianos todavía están obsesionados con un trabajo tan secular, que intentan hacer sus propias cosas, poniendo sus planes y propósitos en las cosas del mundo, ¿eh? en lugar de hacer la voluntad de Dios. Eso es que entre los cristianos, ¿no? Tienen ese corazón incrédulo dentro de ellos, que quieren señalar, reprobar y darse cuenta. Por eso hemos leído esta palabra. Si vemos en Filipenses 2:21, porque todos los que buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quién? Las personas, dentro de las personas salvas, las personas que dicen que son cristianos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué tan contradictorio es esto, verdad? Y Filipenses 3:18, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Qué ha dicho tantas veces que que ahora lo dice hasta llorando? ¿Qué es? Que muchas personas actúan como enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que pretendieron ser cristianos, actúan como enemigos de la cruz. Pero este es el olvido de la voluntad de Dios. Porque se esfuerza constantemente esta persona por su propia voluntad y para llevar a cabo su propio propósito. Hay una palabra que señalar. Si vemos en Lucas 17 y 18, Jesús sanó a 10 leprosos. Hay una palabra así, ¿no? Los 10 leprosos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros, límpianos, cúranos. Entonces Jesús, como eran leprosos, esa carne que se está descomponiendo cada vez más, y no pueden vivir como las personas sanas, pero ¿cuál era su deseo? Ser limpio, como todos los demás. Entonces Jesús le dijo a estos leprosos que se fuesen a los sacerdotes y que se mostrasen. ¿Por qué? Si vemos en el Levítico, en el Antiguo Testamento, si un leproso es sanado, que también puede ser sanado, hay que mostrarle al sacerdote el cuerpo, porque el sacerdote tiene que hacer ese diagnóstico si está curado o no. Muestra al sacerdote si realmente se refiere a que el Señor te va a sanar. Estas personas, cuando se estaban yendo hacia el sacerdote, de repente fueron limpias, ¿no? De repente, esa carne que se estaba cayendo, esa lepra, se había curado y se había quedado todo limpio. Pero 9 de ellos se fueron tal cual,
Pero uno de ellos regresó a Jesús gloriando a Dios. Se arrodilló ante Dios, ante Jesús, perdón, y le dio gracias y devolvió esa gloria a Dios. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Esa persona era un samaritano, pero ¿por qué dice que es un gentil? Porque es una mezcla de los gentiles. Los otros 9 eran judíos. El Señor que deberían de regresar rápidamente para agradecer ese gesto que tuvo. Pero, Jesús le dijo a los leprosos, ir a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Pero entre uno de ellos, ¿por qué volvió a estar agradecido? Porque es algo natural estar agradecido por alguien que te cura, ¿verdad? Esos 9 tienen que estar, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Es una palabra que realmente se siente muy mal. Si alguien te da una gran gracia, pero tú no tienes ese corazón de estar agradecido, ¿no sentirás pena por quien te dio esa tan gracia? Es natural agradecer al Señor porque nos ha salvado y darle gloria a Dios, pero es una contradicción que haya personas que no lo hagan. Y esto realmente daña el corazón de Dios. Entonces, por supuesto, si eres salvo, pero no quieres agradecer a Dios en absoluto, no tienes esas ganas de glorificar a Dios, no sabemos si realmente esa persona es salva o no. Viendo la vida de esa persona se puede testificar si realmente es una persona salva o no. Pero dice que ha recibido la salvación y en vez de agradecer a Dios y no tiene ese sentimiento de glorificar a Dios, Dios se va a sentir muy triste por esa persona, ¿verdad? ¿Con qué pagaré todos mis beneficios para Jehová? Porque tengo que vivir por la gloria de Dios. Por eso, si vemos en 2 Corintios en 5, que Él murió por todos, para que una vez muerto hayan recibido la salvación todos, para que no vivan más por ellos, mas han pasado de muerte a vida. Ahora el Señor ha muerto en la cruz y con su resurrección nuestra alma ha recibido la salvación. Ahora no tenemos que vivir más por nosotros, sino tenemos que vivir por esa persona que ha pasado de muerte a vida, es decir, es aquella persona que ha muerto por mí, pero no toma en cuenta la gracia de Dios y se le olvida el propósito por el cual está viviendo. Eso se puede convertir en un gran pecado delante de Dios. Si vemos en Filipenses 2:30, esa persona llamada Epafrodito, esa persona, él trabajó dando su vida, no escatimó su vida. Si vemos en la Biblia, el apóstol Pablo, por el Evangelio de Dios, tuvo ese corazón de que no escatimo nada mi vida. Todos los santos apóstoles dijeron así. Antes de recibir la salvación, antes de que el Señor muriese en la cruz y resucitase, el corazón de Jesús y el corazón de los apóstoles estaban diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor murió en la cruz, todos escaparon. Si el Señor no hubiera resucitado, nadie hubiera creído a Jesús. Pero después de su resurrección, el perdón de sus pecados y que le ha dado nueva vida, después de confirmar todo esto, entonces
Es lo que ocurre, ¿no? Han vivido por el Señor. No solo los santos, se han muerto por el Señor, todos los santos realmente, no solo los apóstoles. Por eso, nosotros, el resto de nuestra vida, ¿cómo tenemos que vivir? En nuestra vida, el resto de nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer planes también, pero estos planes, si es por mí, por mi propio beneficio o es por Dios, esto hay que pensarlo muy, muy detenidamente, ¿vale? Porque si no tengo en cuenta a Dios y hago estos propósitos para mi propio beneficio y vivo por ello, eso ante Dios es, es desobediencia, es soberbia y es algo totalmente necio y es lo más vano, se puede decir así. Por eso, porque vuestra vida, ¿no? Es como ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de vivir esta vida? Si vemos en Santiago 1, 2 y 3, de que no enaltezcan su corazón, porque se secan, ¿no? Los ricos, no se jacte que fuese como rico, no se jacte, no se soberbie, porque, porque dentro de poco va a desaparecer. Si vemos en 1 de Pedro 1, 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Aunque sea una flor muy bella, pero esto dura hasta el final, estaría muy bien, pero las flores se secan y se caen, finalmente. La hierba se seca y la flor se cae. La vida es como si fuese, porque realmente en la vida es así, como si fuese una hierba seca que se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y más la palabra del Señor permanece para siempre, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmos 39. Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39. 39, 5, 6. Vamos a leer juntos. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ese David era un gran rey de Israel, ¿no? El gran rey de Israel. Un rey que estaba gobernando casi todas las naciones, y cuando estaba orando, Dios, he aquí diste mis días término, sepa yo cuán frágil soy, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, es decir, sepa yo cuán frágil soy. Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ¿no? Ustedes saben que si ponemos encima de una mano una hormiga, se cae. Y mi edad es como nada delante de ti. David, él sabía esta realidad. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
¿Mm? Ah, yo me he convertido ahora en un rico, me compren... ¿eh? He obtenido una buena honra, una buena potestad, de ahora, he tenido éxito aquí en esta tierra. Pero todo esto realmente es vanidad. ¿Por qué? Porque es como sombra, porque va a desaparecer realmente al fin y al cabo. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Porque dice, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es realmente esta palabra tan real. Las cosas de este mundo van a estar aquí un tiempo y desaparecen. Las personas, todo, intentan amontonar cosas, riquezas, se esfuerzan para llevar a cabo todas estas cosas, pero no hay algo que te asegure de que va a ir bien, y que aunque tú lo tuvieses y hayas conseguido todo, realmente todo al final, en un tiempo, desaparece. Si vemos en San Lucas en 12, un rico, ¿no? Amontonó muchas riquezas, ¿no? Ahora mi alma. ¿Y? Y finalmente, ¿qué pasó? Necio, esta noche viene a por tu alma. Entonces, todo lo que has dejado preparado, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Si hoy viene a pedirte tu alma el Señor, entonces todo lo que has amontonado, todas las riquezas que has hecho, todos los materiales, toda tu honra, eso es tuyo, es realmente lo que dice Dios. Dice necio, dice Dios. Nosotros, en estas cosas, en estos problemas, nosotros, ante Dios, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que decidirnos si tenemos este problema. Ustedes saben muy bien, ¿no? El cuento del mar y el viejo y el mar de Hemingway, ¿no? Yo vi la película en la tele. Un viejo en el mar estaba pescando. Este anciano quería pescar un pez grande para toda su vida. Entonces se fue a un mar lejano y estaba pescando y de repente pescó un pez muy muy grande. Llevaba un bote pequeño y estaba regresando a la isla. Regresando a la isla que vivía. Entonces luego, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Lo saben muy bien todos, ¿no? Un gran tiburón, bueno, una enjambre de tiburones se precipitaron y se empezaron a comer toda la carne, ¿no? Entonces, este anciano, con el remo, ¿no? Le estaba pegando en la cabeza al tiburón y se peleaban y luchaban hasta morir, ¿no? Dejando su vida. Y cuando ya termina y regresa al lugar en el que de donde venía, solo quedaban ¿qué? Huesos. ¿Por qué? Todos se lo habían comido los tiburones. Y este anciano se enfermó y estaba muy cansado y estaba acostado en su casa y se estaba muriendo. Yo solo sé hasta ahí. Después de eso, pues será algo obvio, ¿no? Esto es una pieza muy famosa escrita por Hemingway. Creo que es muy monótono, se puede decir así, ¿no? Es una representación muy, muy fragmentaria de la vida. La gente que obtuvieron lo que hicieron al tratar de no aprender cómo, pero al final, nada, ¿no? Al final no hay nada. Si vemos en Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, tú vienes desnudo a este mundo y te vas desnudo.
Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿no? Si vemos en 1 Timoteo 6:7, dice apóstol Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es lo mismo que hemos dicho, ¿no? En Eclesiastes 5:15, viene con manos vacías y se va con las manos vacías. Podemos tener toda esa codicia, podemos tener todo lo que queremos, pero el problema es que me voy sin nada, pero realmente el problema es dónde va ese alma, ¿no? A veces yo escucho que han muerto políticos, talentos populares, gente rica, han fallecido, muy mal, pero realmente qué pena, ¿no? Pero yo realmente pienso más en que ¿a dónde habrá ido esa alma? Si hubiera terminado con la muerte, sería afortunado, pero en Eclesiastes 9:3. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después estos se van a los muertos. Esa codicia por el mundo, no tiene fin. Hay algunas personas tan locas por el dinero, locas por su negocio, locas por su pasatiempo, locas por las mujeres, locas por los hombres, locas por el mundo. No creo que haya mucha gente que viva dementemente, ¿no? Aquí en este mundo. Después de toda una vida de mentes locas, finalmente se van a los muertos, ¿no? Como hemos visto. Es una vida muy, muy penosa. En la historia de la humanidad y todo este mundo es solo para el cumplimiento de la voluntad y del propósito de Dios, y esto lo tenemos que saber nosotros. Si vemos en Eclesiastes 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el propósito debe de cumplirse dentro de ese tiempo. Si vemos en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, Adán, ¿no? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿no? Y ese tiempo ha configurado el comienzo y va a terminar algún día. Y dentro de ese tiempo se tiene que cumplir todo el propósito de Dios. Las personas hacen planes, se esfuerzan por separado, por cosas propias, pero realmente al final todo se va. Si vemos en Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Cada país que quiere jactarse de que quiere presumir de que es un gran país, ¿no? Hacen todas estas cosas, pero Dios realmente abolió los planes de la nación y destruye todos los planes y anula las ideas de las naciones, ¿no? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero solo los planes del Señor permanecerán para siempre, y eso se hará de generación en generación. Solo la voluntad de Dios y el plan de Dios funcionan para siempre. En este tiempo, la historia es para el plan y el propósito eterno de Dios. Ya saben, ustedes bien. En Génesis 1:27, después de que Dios haya creado todo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Este universo es para colgar esta tierra, y la tierra está hecha por millones de plantas, millones de animales. ¿Para quién? Para las personas.
Seguimos en Jeremías 27:5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, para dárselo al hombre. ¿Por qué creó al hombre? Para el propósito y el plan de Dios. Hacerlo a su imagen y semejanza es hacerlo para el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué Dios hizo al hombre según a su imagen y semejanza? Para dar el amor de Dios, para dar la vida de Dios, para ser hijo de Dios y para entrar en el reino de Dios y vivir con Dios para siempre y eternamente. Para eso. De todas las cosas que Dios ha creado, solo los humanos han sido creados según a la imagen y semejanza de Dios. Por eso si vemos en Salmo 49:20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hay bestias que viven por cientos de años, hay bestias que viven muy bien, pero un tiempo mueren. Semejante es a las bestias que perecen. ¿Y Dios habría creado al hombre a su imagen para eso? Seguimos en San Juan 6:40. Jesús dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Porque Jesús vino a este mundo para llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que a través del pecado, todos los pecadores que están juzgados para ir al infierno, la voluntad de Dios es enviar a su Hijo unigénito y para llevar a cabo que a través de su muerte y resurrección, para que puedan tener vida eterna a través de Él, ¿no? Y obtener esta vida eterna es el propósito, es la voluntad de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se haya preparado todo el pueblo para ir al cielo, no hay ya más motivo por el que el Señor deje esta tierra. Porque en 2 Pedro 3:10 lee: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero ¿por qué el mundo no ha acabado aún? Las personas del mundo están desarrollando la ciencia, civilización, arte, entretenimiento, todo. Quieren vivir durante mucho tiempo aquí. Un edificio alto como si fueses a vivir 1.000.000 de años. El hombre celestial se va a sonreír porque todas las cosas van a desaparecer. Está cada vez más cerca. ¿Por qué no ha terminado? Porque el pueblo del reino de Dios que tiene que entrar, aún el número no se ha completado. Por eso, esa es la razón por la que aún no se ha acabado. Nosotros sabemos que cada vez estamos más cerca. Si vemos en 1 Pedro 3:4, si vemos en 1 Pedro 1, 3 y 4, está esta palabra: bendito el Dios que Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué? La esperanza aquí en este mundo es una esperanza muerta, pero hay una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para darnos ese eterno cielo, ese es el propósito. Para entrar ahí, nos ha salvado el Señor. Nosotros sabemos esa verdad. Seguimos en Romanos 8:24. 24-25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No nos salvó el Señor aquí para comer y vivir bien en la tierra, sino para salvarnos, para darnos la eterna y gloriosa esperanza. Si vemos en 2 Corintios 4, 17 y 18, está escrito, ¿no? La luz de nuestra tribulación temporal. ¿Cuánta tribulación y sufrimiento sufrieron los primeros cristianos, no? Pero la tribulación y el sufrimiento fue temporal. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es difícil para los cristianos vivir aquí en esta tierra. Una persona que ha recibido el salvo, no, ahora vamos a vivir cómodamente. Esto no es así. Nuestra esperanza está allí arriba. Y nuestra satisfacción y nuestra alegría es por el Señor, es porque el Señor está con nosotros. Y como el Señor está con nosotros, nosotros tenemos esa alegría. Por lo tanto, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nosotros estamos viviendo en el presente por un tiempo, por la eternidad, ¿no? Vives el presente, no para el presente, sino para el futuro eterno, ¿no? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nosotros estamos viviendo en lo que hemos dicho, ¿no? En un presente, dentro de una eternidad. Vivimos en el presente, no para el presente, sino para el futuro eterno, realmente. Si vemos en San Mateo 6, 10, rezad así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde? Porque dentro del corazón de las personas salvas se completa el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. También, ahora, si vemos en Hebreos 13, 14, no tenemos una ciudad permanente. Aquí no hay un hogar, una ciudad permanente. No hay sitio permanente donde se pueda vivir eternamente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es? Que avanzamos hacia ese reino eterno y glorioso de Dios. Nosotros tenemos que salir a por ello. Si no está claro en eso, va a seguir viendo el mundo. Va a seguir envidiando a la gente de todo el mundo, husmeando entre ellos, estar delante de ellos. Esto no puede ser así. Nosotros hemos recibido la salvación para el santo plan y voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que seamos salvos. Vamos a buscar otra vez de nuevo Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Desde versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué deberíamos de decir nosotros ahora? Me haré rico donde quiera que vaya. No son esos planes. Nosotros no se refiere a que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma esta palabra, ¿no? Tienes que trabajar diligentemente. La pereza es pecado en sí mismo. Pero ya que sea vayamos a trabajar, hagamos negocios o hagamos cualquier cosa, es una manera, un medio y un propósito de vivir para el Señor. Esto no puede convertirse así, ¿no?
Porque realmente nuestro propósito es vivir para cumplir esa voluntad divina del Dios que nos salvó. Si dices, si es voluntad de Dios, viviremos. Si es voluntad de Dios, morimos. Si es voluntad de Dios, hacemos esto o aquello. Si no es voluntad de Dios, pero quiero hacerlo, no lo hago. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Todos los planes humanos que se apartaron de la voluntad de Dios y todos los que tratan de cumplir, todo eso son malos. Nosotros que somos salvos, hemos sido salvos para el plan y el propósito de Dios, y los cristianos salvos viven en la tierra para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. ¿No es así? Si vemos en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo, el consejo del Señor, toda la sabiduría de Dios, el plan de Dios debe establecerse. Todo el dinero humano se desperdicia. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero ¿por qué pero no vive la gente en contra del plan de Dios y de la voluntad de Dios? Los que han recibido la salvación lo saben, pero pero realmente sabiéndolo, pero no puedes vivir por el plan de Dios y por la voluntad de Dios, sino que vives atrapado en la vanidad del mundo, es una contradicción. Si vemos en San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si vemos en San Mateo 26:39, Jesús, antes de morir en la cruz, en el jardín de Getsemaní, en la oración, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si Jesús no recibe la cruz, entonces nosotros bebemos de la copa de ira de Dios e iremos al infierno, ¿no? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad de Dios era que muriese su propio Hijo unigénito en la cruz, y por eso renunció Jesús a su vida para salvarnos. Renunció a su voluntad solo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, los cristianos salvos tenemos que vivir para el Señor que nos salvó. El Señor que nos salvó. Para hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las almas que no han recibido la salvación, para que reciban la salvación más almas aquí en este mundo. Y Dios, que es su voluntad, por esa razón estamos viviendo aquí. Nosotros, antes de recibir la salvación, de acuerdo con las palabras, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Antes de recibir la salvación, todos nosotros estamos caminando con la misma manera como las personas del mundo. Vivíamos de acuerdo con los deseos de nuestra carne, siguiendo a la potestad del aire, es decir, al diablo. Ahora, el resto de nuestras vidas ya no es vivir por los deseos de la carne, sino vivir por la voluntad de Dios. Esta palabra nos lo dice y nos lo confirma, ¿no? 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Antes de recibir la salvación, ¿cómo hemos vivido esto? Como ya ha pasado. Ahora, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El Señor, que después de hacernos recibir la salvación, ¿por qué nos ha dejado aquí? Para que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que el Señor nos ha dejado aquí.
nosotros desde el día que recibimos la salvación hasta el día que entremos en el reino de Dios, que estamos viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios y estamos viviendo así. Nunca olviden de esto en ningún momento, como dice el himnario, mi Señor, haz lo que quieras. Mi Señor, haz lo que quieras. Viva o muera, sea todo según tu voluntad. Todo mi alma y todo mi espíritu, todo mi cuerpo, se lo doy a mi Señor. Al Señor que lo lleve a cabo. Viva o muera, todo por el Señor. Aunque tenga algún sufrimiento, todo sea por la voluntad de Dios. Ese corazón, nosotros no podemos olvidarlo en ningún momento. El diablo no puede quitar nuestra salvación, pero si en cuanto tiene una oportunidad nos hace ver la vanidad del mundo, las cosas visibles, nos seduce con estas cosas para que no podamos vivir por la voluntad de Dios. Vamos a buscar un momento Salmos 32:8. Si vemos en Salmos 32:8, vamos a buscarlo, ¿no? Venga, vamos a buscarlo. Salmos 32:8. Salmos 32:8. Vamos a leer juntos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti me fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Señor, habla. Yo te muestro el camino, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No? Los cristianos salvos, el Señor nos parece enseñarnos a nosotros el camino que debemos de seguir. ¿Por qué aprendemos la palabra que muestra nuestros caminos y nuestra fe? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde el momento en el que recibimos la salvación y cómo tenemos que vivir hasta cuando entremos al reino de Dios, nos enseña y nos advierte si estamos yendo correctamente por ese camino o no. Sobre ti fijaré mis ojos. Si vas por aquí en ese camino, el Señor te va a cuidar, pero si no te vas por aquí, el Señor te reprende. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Un caballo o un mulo va con cabestro y luego con freno, sí, pero porque si no, luego no se acercan, ¿no? Tienes que seguir, ¿no? Continuamente, ¿por qué? Porque finalmente no te va a seguir, aunque te ignora. Pero los cristianos, si son obedientes y van a vivir cómodamente en la bendición de Dios, pero si quieren vivir conforme a su propia voluntad, no van a conseguir nada. El Señor no lo deja quieto a ese tipo de personas. Oye, el Señor a mí no me ha golpeado. En Hebreos 12 es legítimo, ¿no? Tiene que pensar, hay que pensar si realmente esa persona es salva o no, ¿no? Vamos a buscar otra vez Salmos 37, 23. Vamos a leer juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Qué se refiere? Que la ordenación de Dios significa que todos siguen su camino como una oveja que va siguiendo a los pastores. Para aquellos que son salvos, Dios ha hecho nuestro camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Ir por el camino que Dios ha establecido es lo que le hace complacer realmente, ¿no? Vamos a buscar también Proverbios capítulo 16. Después de Salmos está Proverbios 16.
16, versículo 9. Vamos a leer juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el corazón del hombre piensa su camino. Una persona salva, se refiere a una persona salva, puede planificar con su corazón, pero el que endereza sus pasos es Jehová. Aunque tú puedes planear, tú puedes hacer, pero no importa cuánto establezca mi plan, Dios no va a permitir hacer lo que quiera, ¿no? Si eres salvo realmente. Es Dios el que lidera tus pasos. Vamos a buscar también Proverbios 19, 21, vamos a leer juntos también. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nunca olviden de esto, de que si trato de vivir según mi propio planteamiento, está equivocado completamente y finalmente va a ser sufrimiento. Si vemos en 1 Juan 2, de 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Parece, ¿no? El árbol de la ciencia y el mal, ¿no? Delicioso, codicioso, bueno, ¿no? Todas estas cosas no vienen del Padre, sino que esto lo ha dejado el diablo para pescarlo, ¿no? ¿Por qué las personas no pueden recibir la salvación? Porque en vez de pensar en su alma, solo piensan satisfacer su carne. ¿Qué debe hacer una persona que ha recibido la salvación? No son lo que Dios quiere darnos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todas estas cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El famoso evangelista D.L. Moody, estadounidense, está en la palabra 1 Juan 2:17, así escrito, ¿no? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es real. ¿Cómo podemos vivir por la voluntad de Dios? Si vemos en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios implica sufrimiento y sacrificio. Y tiene que aguantar hasta el final. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad, obtengáis la promesa. Hay recompensa y gloria. Por lo tanto, si vemos en Job 23, 13 y 14, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Vamos a buscarlo también. Es mejor que lo leamos, ¿vale? Vamos a buscarlo otra vez. Job, versículo 23. Job, capítulo 23, perdón. Job, capítulo 23. Job, capítulo 23, 13 y 14. Vamos a leer juntos. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Si yo viendo esta palabra, si el Señor que nos enseña el día y el camino que debemos de seguir desde que recibimos la salvación,
Hay muchas cosas que se ha decidido hacer. Entonces, su alma deseó e hizo él, pues acabará lo que ha determinado de mí. Nosotros tenemos que vivir, queremos que la voluntad de Dios se haga a través de nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, pero debemos de temer de que no podemos, de que el hecho de que vivamos sin tener en cuenta la voluntad de Dios, ignorar la voluntad de Dios, esto hay que temer, ¿eh? Seguimos en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo hace conocer la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, nos da la voluntad de hacerlo. Entonces, todo lo que intente las personas hacer su plan independientemente de Dios es malo. Por eso, en Santiago 4:16, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, establece su propio plan y llevar a cabo y esforzarse por eso, todo eso para los ojos de Dios es malo. Seguimos en Romanos 8:7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque hayan recibido la salvación, pero el pensamiento de la carne que hay entre nosotros, esto es enemigo de Dios. En inglés es against, es decir, en contra. La carne está en contra del Espíritu Santo. La carne está en contra de Dios. En la persona en la cual está la carne aún, no obedece la palabra de Dios. Lo que permanecen en la carne, ¿no? La carne es enemiga de Dios y la carne odia obedecer la voluntad de Dios. Se niega a obedecer la palabra de Dios. El pecado es lo opuesto a la obediencia. ¿No es así? Nosotros, si lo hacemos mal, tenemos que temer de que podemos convertirnos en enemigos de Dios. Vamos a buscar un momento Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45. 45. Versículo 5. Capítulo 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero hasta aquí. Y tú buscas para ti grandezas, es decir, no busques grandezas en ti, no planees grandes cosas para ti, no las busques. Es decir, por sus propias cosas, que no planees directamente. El pecado no trata con Dios. No, el pecado no se trata de Dios, sino contra la voluntad y la autosoberanía de Dios. No hace su propio plan y hacer su voluntad. Eso va en contra de la voluntad de Dios y construye su propia soberanía. ¿No es así, no? ¿Es así? También y quiere con todas sus fuerzas, ¿no? Hacer todas las cosas independientemente de Dios.
quiere salir de la soberanía del gobierno de Dios, quiere escapar, quiere lucha. Pecar es negar los derechos de Dios y hacer valer los derechos de uno mismo. Eso es pecado. No es pecado tratar de hacer lo que es moralmente malo, no solo eso. El pecado es negar los derechos de Dios y afirmar sus propios derechos y actuar como si él mismo es el dueño de su vida. ¿No es así? Si vemos en Lucas 9:23, Jesús y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de recibir la salvación, la vida cristiana es seguir a Dios, seguir al Señor. Y para seguir al Señor, néguese a sí mismo se refiere a que tiene que renunciar a sus derechos. Porque, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo del pecado? Es sí mismo. Renunciar al derecho de desobedecer la palabra de Dios, es decir, que niegas a sí mismo, que lo deje en sí. Porque de lo contrario, no puedes seguir al Señor correctamente. Nosotros debemos de entregar todos nuestros derechos, toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Tenemos que entregar todas nuestras cosas al Señor. Por ejemplo, hay una transferencia, ¿no? Al vender una casa, cuando escribe un contrato, ya no es mi casa, sino se la vendes a otra persona, el nombre de esa persona, ¿no? Es decir, entregar toda mi vida al Señor que nos salvó, pagando el enorme precio que no podemos pagar con gran parte de nuestras vidas para siempre. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden entregar todas las cosas a Dios? Contéstenme. Con el corazón. Puede confesar, dedico toda mi soberanía al Señor. ¿Es tu vida digna de los requisitos de Dios? ¿Es mi vida ahora digna de los requisitos de Dios? Tienes que pensarlo. Entonces esa persona se ha convertido en un verdadero discípulo de Cristo. Si es así, esa persona es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué nosotros, como verdaderas vidas cristianas, estamos fallando? ¿Hasta cuándo van a estar fracasando en la verdadera vida cristiana? Todavía, porque dentro de esa persona hay partes que no pueden ser controladas por la voluntad del Señor. Es decir, porque hay corazones que, es decir, hay cosas que aún no se han rendido completamente a la voluntad del Señor. Entonces no puede vivir una vida cristiana adecuada. Esa persona aún no puede ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿No es así? La aparición del Señor en la Biblia, en el que Jesús, un siervo de Dios, hasta la muerte, sometió hasta la muerte como sirviente. Los que son salvos, el Señor es mi vida, es el Rey de mi Rey, el Señor de mi vida. Por lo que debo de entregar toda mi soberanía al Señor. Para que el Señor sea el guía de toda mi vida.
Es orgullo ante Dios que el Espíritu Santo aún no haya cedido a los requisitos del Espíritu Santo para que el Señor presida toda mi vida. Eso es orgullo, es soberbia, ¿no es así? Mis padres me dieron la gracia, pero desobedece las palabras de mis padres. Aquellos que reciben la gran gracia de Dios pueden oponerse a Dios y pueden ser enemigos de Dios, es verdad. ¿Y quieren luchar contra Dios y tratan de ganar? Dios nos da a nosotros amplias oportunidades para que podamos entregarle todo. El Señor nos da todas estas oportunidades. Y el Señor nos fija en nosotros y nos observa si lo estamos haciendo o no. ¿Cuándo vas a hacerlo? Si no lo pudiste hacer este año, ¿lo vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a hacer? No tenemos mucho tiempo para vivir el resto de nuestras vidas por el Señor. El Espíritu Santo obrará sin interrupción solo a través de aquellos que entregan por completo todos sus derechos a Él, toda su soberanía en Él. Como nuestros cuerpos se oponen a la obra del Espíritu Santo. Con la boca dice que voy a vivir, amo al Señor, voy a vivir según mi voluntad. Seguimos en Gálatas 6, 7 y 8. En Gálatas 6, 7, 8, que está escrito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Seguimos en Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Los sacerdotes tenían que servir al Señor, pero no servían. Que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los sacerdotes tienen que servir a Dios, pero no. Eran ciegos, fueron como semejantes, enfermos. Vamos a buscar el último versículo en Santiago, capítulo 4, otra vez. Santiago, capítulo 4, 16 y 17. Vamos a leer juntos. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Que intentar realizar todos sus planes sin tener en cuenta la voluntad de Dios, todo es malo. El Señor que nos ha salvado, nos vamos a encontrar en breves. ¿Y cómo nos vamos a encontrar? El Señor me va a decir, yo he muerto en la cruz y salvé tu alma. ¿Y qué has hecho tú por mí? Entonces nosotros tenemos que saber responder, ¿no? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si es voluntad de Dios, tiene que vivir o morir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aunque sabe que es voluntad de Dios, pero no lo hace, es pecado. Nosotros, cuando vemos a gente incrédula que hace cosas malas, decimos, qué malo, ¿no? Decimos, malo, malo. Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y es un gran pecado. Es voluntad de Dios y no lo hace, es un gran pecado. ¿Qué van a hacer? El tiempo que se nos ha concedido a nosotros, tenemos que entregar toda la soberanía. El Señor nos está dando la oportunidad para que le demos toda nuestra soberanía, todos nuestros derechos, y vamos a estar hasta el final en contra de Él. Los cristianos, si un cristiano olvida la voluntad y el plan de Dios y vive para cumplir su propio plan y propósito, debe saber
que es un pecado de desobediencia a Dios. Y es básicamente, ¿no? Es el pecado fundamental. ¿Qué van a hacer? ¿Aún así no quieren? No tengan muchos pensamientos físicos, deseos carnales, por favor. Seguimos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Debemos de alegrarnos y discernir cuál es la voluntad perfecta y tenemos que vivir para cumplirla. Un cristiano no debe esforzarse por lograr lo que quiere, sino solo tiene que obedecer la voluntad de Dios con un corazón completo, con todo el corazón. No hay tiempo, ya no hay tiempo más para vivir por el Señor y para vivir adecuadamente para el Señor. Ya queda muy poco. ¿Y van a estar así hasta el final? Para cumplir la voluntad de Dios, debemos de entregar todas nuestras cosas en las manos de la palabra y el poder prometidos de Dios y obedecerlas por completo. La palabra de Dios y el poder de Dios siempre nos dice a nosotros, no más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se serán añadidas. Si primero obedece la voluntad de Dios, Dios le dará todas las cosas buenas, pero primero quiere hacer que sus planes sean más fuertes. No. ¿Por qué? Pero el Señor quiere hacer a esa persona más fuerte realmente, como dice la oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, como yo pienso, como yo quiero. Eso fuera. Y tienes que dejar, rechazar. Si no lo hace así, no puede obedecer la voluntad de Dios. Cuán tan increíble es ante Dios y cuán grande sería este pecado, ¿no? No vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino vivir de acuerdo a su propio plan. Seguimos en Proverbios 3, 6, 7. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas, en todas las cosas que involucra a Dios en todo. Y entonces Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, pero vivir en la voluntad de Dios es sabiduría. Ahora, este nuevo año se está acercando. ¿Qué van a hacer? Ahora es el tiempo que el Señor nos está permitiendo a nosotros, ya es poco. El año nuevo no se acerca para cumplir tus deseos. Debemos de arrepentirnos de no haber vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, arrepentirnos y vivir el resto de nuestras vidas, ya sea que vivamos o muramos, por la voluntad de Dios. No debemos pasar la oportunidad que se nos da en vano. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivir a su propia voluntad es la mayor desobediencia ante Dios, es maldad, soberbia y vanidad. En este año nuevo, tiene que leer más la Biblia, ¿de acuerdo? En nuestra carne hay una personalidad que no ha cambiado. Y aunque odiemos escucharlo, tenemos que hacerlo. Aunque el Señor murió por mí, no quiero vivir por el Señor.
También necesitamos saber que nuestros cuerpos pueden ser utilizados por el diablo. Nuestras almas no pueden ser quitadas, pero nuestros cuerpos pueden ser usados por el diablo. Para que no seamos usados por el diablo. Tenemos que leer más la Biblia. No, tenemos que también ahorrar el tiempo. Por supuesto. Ahora que necesitamos descansar ahora, tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Pero para vivir según la voluntad de Dios, debemos de leer, escuchar y aprender mucho en la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Tiene que leer mucho la Biblia. Reduce el tiempo de la televisión. Deseche algún tiempo que no sea beneficioso para Dios. El tiempo es como la vida que nos ha dado el Señor. No tenemos que pasarla en vano. Las personas exitosas son todas personas que han usado su tiempo muy bien. Aprovechando el tiempo, tiene que leer la Biblia, escuchar, recitar. Y tiene que intentar hacerlo. Tiene que rezar. Tiene que rezar. Nosotros en nuestra vida, en la vida cristiana tenemos los tres elementos. Palabra, luego rezar y luego ¿qué? 3 elementos y escucha 4. Palabra, oración. En la oración tiene que ser dirigente. ¿Rezan o no? Sí, antes de acostarse rezan, reflexionan sobre su día, dan gracias. Si han hecho algo mal, rezan para que Dios pueda perdonar ese mal que ha hecho. Y cuando te levantes por la mañana, orar de que le proteja durante el día de mañana, durante todo el día, por cualquier cosa, que el Señor te guíe. Tiene que orar así. La vida de oración, la oración no es una pérdida de tiempo. No saben lo asombroso, el poder que tiene la oración. Si vemos en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Por qué? Porque no confía. Tiene que orar. Luego el Evangelio. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, lo más primero que tenemos que hacer es el Evangelio, predicar el Evangelio. A todas las personas que nos encontramos, todas las personas que hay cercanas nuestras, ¿qué tengo que hacer para poder evangelizar a esta persona? Para ello, tiene que hacerlo con sabiduría y con esfuerzo. Y luego, ¿qué más? Comunidad, comunión, la comunión de los santos. Dentro de ese comunión hay compañerismo también, comunidad, comunión íntima y servicio entre los santos, ¿no? Y luego el servicio. Y el servicio, ¿no? Tiene que humillarse a sí mismo, tiene que ensalzar a los demás hermanos más que a esa propia persona. Hay muchos problemas difíciles, ¿no? En el compañerismo, porque se está rebajando a sí mismo mucho, ¿no? Las madres que tienen muchos hijos, siempre hay hijos que te escuchan que son buenos, hay que son problemáticos, pero los ama a todos por igual. No puede coger a un hijo y tirarlo y desecharlo, ¿no? Sino te ama a todos. Al igual que el Señor nos aceptó a todos, nosotros tenemos que saber aceptar a todos los demás. Todas las cosas que podemos hacer, hay mucho. Yo tengo mucha familia, entonces yo tengo muchas cosas que hacer. Si yo no lo hago, otra persona se encargará. Tiene que tener ese corazón en su interior de que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Al igual que un coche que necesita las 4 ruedas para ir para adelante, ¿no? Nosotros tenemos que esforzarnos más por esto. Ahora, nuestro retiro de invierno, este retiro de invierno se hace todo en el mismo país, en este país todos, ¿no? Juntos. No se juntan solo en un lugar, pero se hacen todos iguales, ¿no?
Los sermones que hacemos aquí se van a transmitir en todo el país y en Internet. Deben de asistir al retiro de invierno. Es importante reflexionar sobre el año que han vivido y diseñar y proponer sus propósitos en este nuevo año y hacerlo juntos. Por eso el resto de nuestras vidas tenemos que vivir por la voluntad de Dios y que sea una vida preciosa para la gloria de Dios. Espero que todo sea así, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, tú, Señor, que para salvarnos desechaste la gloria del cielo y viniste a esta tierra hasta morir en la cruz. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora, el tiempo que nos queda a nosotros, el tiempo que tú nos has dejado a nosotros, para que no podamos vivir por las cosas de la carne, para que nuestro corazón no sea robado por las cosas del mundo, sino que solo seamos guiados por tu Espíritu Santo y que solo podamos hacer tu voluntad y que podamos vivir por ello. Señor, te pedimos de que nos guíes. Las familias cada familia de los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que los bendizcas a cada uno de ellos y que solo puedan vivir por tu plan y por tu propósito, Señor. Entre nosotros, te pedimos de que no haya nadie que se caiga de esta santa multitud, y dentro de poco que vamos a tener el retiro de invierno, y dentro de poco que vamos a hacer el primer seminario de este nuevo año, para que hayan muchas almas nuevas que sean guiadas hasta aquí, para que se lleve a cabo esta gran salvación de las almas. Señor, te pedimos de que nos uses en cada momento. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.